salmo muy querido, muy amado de la Biblia, el Salmo 51, un salmo escrito por David, en un momento crucial en su vida y que tiene mucho que decirnos a nosotros. Salmo 51. La gran mayoría, por no decir todos, conocemos este salmo y hasta lo recitamos como el Salmo 91. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 de este Salmo 51. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que el Señor añada la bendición. Por favor, tengan a bien sentarse. Es increíble cómo en 3 versículos hay tanta riqueza y tanta intención por parte del autor. Fíjense que hay el primer versículo es un clamor pidiendo piedad por él, por su persona. El segundo es una petición para ser limpiado y lavado. Y el tercer versículo es un reconocimiento de que ha pecado. Son interesantes. Los salmos son una belleza, eran para ser cantados todos. Y eran hermosos poemas. Jorge era un buen hombre. Era una persona simpática y se le conocía por ser un reconciliador. Ese tipo de persona que cuando alguien está en riña con otro, trata de poner la paz. Es una persona muy querida y lo estimaban mucho porque él respetaba, trataba al mundo, a todo el mundo bien, con respeto, con consideración. Ese tipo de persona que este es un caballero. Él trabajaba en el hospital y un día enfermó gravemente, enfermó de muerte. Sus hijos cuentan que el día antes de morir, el presidente del hospital va a visitarlo al cuarto. Y de igual manera ese día, el conserje del hospital va a visitarlo al cuarto. Y con ambos habló casi por 1 hora. Al salir ellos del cuarto, uno de sus hijos le comenta: papi, ¿te diste cuenta que has tratado de igual manera al presidente del hospital y al conserje? A ambos le has dedicado 1 hora. Y Jorge le contesta: déjame hacerte una pregunta. Si el administrador de este hospital se ausenta por 2 semanas y el conserje también se ausenta por 2 semanas, ¿cuál de los dos crees tú que haría más falta? Cuando no hay quien barra ni limpie el sucio y la mugre, todo eso se acumula. Y con el tiempo, un lugar que debiera estar súper limpio, libre de contaminantes y que huela bien, se convierte en un foco de contaminación y enfermedad. Y nos damos cuenta de la importancia de esa persona que limpia. Los versículos que hemos de considerar hoy tienen que ver no solamente con un repaso, con una inspección de la vida y el alma de alguien que hizo algo muy feo, porque la historia creo que todo el mundo la conoce. Una acción por parte de David que convirtió su vida en un desierto seco, en un lugar sucio y pestilente. Pero también en estos versículos vemos el remedio para ser restaurado. Por eso lo traemos a colación en esta mañana.
En el último viaje que mi esposa y yo hicimos a Argentina, noté al salir del avión y al esperar para hacer escala, noté por los cristales del pasillo algo que me llamó la atención. Era de noche y un empleado de la compañía con un flashlight inspeccionaba visualmente las alas, las gomas, los motores de aquel avión, había recién llegado, y obvio que el ingeniero de vuelo de ese avión tenía un reporte de computadora pormenorizado de la condición del aparato. O sea que técnicamente y mecánicamente ellos sabían cómo estaba, pero aquel empleado estaba verificando si había algún daño estructural, si había una abolladura, si había un tornillo fuera de sitio, con una linterna. Y la Biblia dice, en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos esa luz de Dios? ¿Y cuánto necesitamos que esa luz de Dios nos ilumine y nos ayude a ver cómo está nuestra vida? Dichosos aquellos que toman tiempo para alumbrar con la palabra de Dios su vida. Dichosos los que leen la Biblia. Todos sabemos la historia que provoca este salmo. Era tiempo de guerra y David, en vez de estar con sus tropas en el campo de batalla, se mantuvo en palacio y al no estar donde debía estar, junto a sus tropas, el ocio, el no hacer nada, provocó que se fijara en una mujer ajena. Una mujer que era nieta de uno de los sacerdotes del templo. Esa mujer se bañaba en la terraza. Y una vez más, el ocio, el no hacer nada, el estar en el lugar equivocado y mirar lo que no tenía que mirar, provoca un desastre. Creo que nadie aquí se ha montado en un caballo sin domar. Sería una locura. Si lo hace, sabe que no hay manera de salir ileso de esa montura. No hay manera. Lo más cercano a ello es, los caballos mecánicos que a veces hay por ahí en la feria. Y usted piensa, y siempre se cae, la gente que se monta en esos caballos siempre se cae, igual con el pecado. Pero entonces usted pensamos, los seres humanos pensamos, que podemos dominar nuestras acciones, pero es al revés. Ese animal, en el caso del caballo, ese animal no va a descansar hasta verlo en el suelo. E igual pasa con el pecado. El pecado y el mal no va a descansar hasta verlos en el suelo y con toda posibilidad herido o herida. Y ese es el pecado, mis hermanos. No hay manera de dominarlo. Por el contrario, Él lo va a dominar a usted. Hay un himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y una de sus estrofas dice, nuestro poder es nada aquí, con Él todo es perdido, refiriéndose al pecado y al enemigo de las almas. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabes quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, el triunfa en la batalla. Es importante que como pueblo de Dios sepamos que tenemos que tener cuidado con eso de sacar pecho y ser tan espirituales, que somos tan guerreros que podemos vencer el pecado. Mentira, usted no puede hacer eso. Solamente Jesucristo. Ese es el que da la batalla, ese es el Señor de Sabaoth, ese es el que lucha por nosotros. Por eso lo mejor es no empezar. Lo mejor es no montarse en una aventura pecaminosa,
porque vamos a salir trasquilados siempre. David no solo comete el pecado de adulterio con esa mujer, sino que fruto de ese adulterio surge un embarazo, y para intentar cubrir la falta manda a matar al esposo de esa mujer, a Urías. Notemos que una desobediencia a Dios es progresiva. Una desobediencia a Dios en la ley espiritual es progresiva. Usted comienza con algo y sigue, y sigue, y sigue, y cuando viene a ver, está muy perdido, porque el mal no va a descansar hasta aniquilarlo. Eso es una ley espiritual que a veces olvidamos. Ahora, de estos 3 versículos, quiero ocuparme del versículo 3, que está, puede leer usted también. Dice lo siguiente: mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe usted cuál es el significado de Satanás? Satanás significa acusador. Ese es el significado de Satanás. Satanás acusa. Satanás tortura. Pero no lo hace para apercibirnos del mal, sino para hacernos más daño y para inducirnos a mayor mal, para hacernos sentir que valemos nada, que estamos perdidos. Por otro lado, nos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ni nos acusa ni nos tortura, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de modo que podamos buscar auxilio en aquel que puede librarnos de esa carga y de ese gran sentido de culpa. Hoy día los seres humanos vivimos, vamos a decir, que soy parte de la raza humana también, vivimos con grandes sentidos de culpa y los disfrazamos en algunas ocasiones, no siempre, porque hay condiciones físicas donde necesitamos ansiolíticos y tranquilizantes, pero hay muchas personas que intentan tapar sus sentidos de culpa con medicamentos, cuando realmente lo que necesitan es abrir su corazón al Señor, derramar su corazón al Señor, ¿no? Yo le digo esto porque el acto del adulterio tiene consecuencias cósmicas, provoca unas heridas devastadoras y sus consecuencias duran por generaciones. Es algo muy doloroso, muy triste. Dice él: mientras callé, refiriéndose a su pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso dice el Salmo 32, versículo 3. Y es cosa muy dura, porque el sentido de culpa nos destruye. Pero es importante aclarar que la Biblia no cataloga pecados en menos graves o más graves ni cosas parecidas. Pecar se define como errar al blanco. Pecar se define como errar al blanco. Si usted fuera un arquero, tuviera una flecha, disparara, usted apunta al blanco, dispara, pero esa flecha no llega a donde debe llegar, y así pasa. La voluntad de Dios es que usted viva santamente, correctamente, pero cuando se desvía, ahí es que viene lo que podríamos llegar, ¿verdad? Errar al blanco. Errar al blanco en buen puertorriqueño es coger por la malojilla, como diría el jíbaro nuestro, ¿no? Coger por la malojilla, no hacer las cosas bien, sabiendo que se pueden hacer bien, no hacerlas bien, porque pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Le voy a decir otra cosa. Lo peor que podemos hacer cuando hablamos de estos asuntos es asumir una actitud de ponernos las manos en la cabeza y exclamar: ¡ay bendito, pobre David, mira lo que pasó! Si así fuera, si esa fuera nuestra actitud, ver estos asuntos desde una perspectiva fuera, estaríamos irremediablemente perdidos en la eternidad. Porque estos versículos, mis hermanos, vienen a nosotros esta mañana para que no solamente examinemos nuestra vida, como el empleado aquel que examinaba el fuselaje del avión,
sino para pedir con humildad a nuestro Padre que tenga piedad de nosotros y de nuestra vida y de nuestros actos y de las consecuencias de los mismos. Si usted no siente que estas palabras son para usted, como de seguro son para mí, si este salmo no nos mueve a reconocer nuestra fragilidad, nuestra impotencia, entonces, ¿qué hace usted sentado aquí? Váyanse para el cielo, en donde están los santos. Porque si yo no reconozco mi pecado, tres cosas suceden. Número uno, o estoy enajenado, como muchas personas en nuestras iglesias, que nos encantan que nos hablen de lindura, de chistes, de cancioncitas, de danzarinas y de embeleco, para así ahogar el espíritu que clama por perdón, porque es lo que nos da paz, es lo que nos da vida. O somos perfectos, que es la segunda opción. Tres cosas suceden si uno no reconoce su pecado. Lo primero, estamos enajenados. Lo segundo, o somos perfectos, y como le dije, en cuyo caso no debemos estar aquí, sino cargándole las maletas a San Pedro. O tercero, que no queramos cambiar nuestra condición de pecado porque creemos que estamos bien, aún haciendo lo malo, y creemos que estamos en control de las cosas, cosa que no es cierto. Tengo noticias para usted: el pecado ciega. El pecado ciega. Hay veces que echamos la basura debajo de la alfombra, cuando lo que necesitamos es clamar a viva voz: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tengo un amigo mecánico, lo considero un buen mecánico. Resulta que el panel de instrumentos de mi carro se iluminó con unas letras anaranjadas que decían check engine, o verifica el motor. Y ahí estaba en letras anaranjadas, e imposible que pasara desapercibido. Prendías el automóvil, check engine. Lo apagaba, prendías nuevamente el automóvil, check engine. Y lo que me estaba dando ese mensaje era: visita al mecánico, que algo malo está pasando en este carro y te puedes quedar a pie. Y eso hice. Yo fui al mecánico, le conectó un equipo carísimo, me dijo que le costó $8,000 una computadora, e inmediatamente que conecta aparece un mensaje que decía que el carro tenía problemas con el termostato. El termostato es una pieza que controla la temperatura del motor. Así que yo fui a la tienda de repuesto, compré el termostato, se lo di al mecánico, él lo instaló la pieza que estaba defectuosa, y cuando volví a encender el vehículo ya no decía check engine, se había borrado porque habían reparado. Yo creo que más o menos pasa cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos el perdón de Dios. En nuestras conciencias, en nuestras almas y en nuestro espíritu hay un check engine también, diciendo: mira a ver qué vas a hacer, porque si sigues así te vas a quedar a pie. Nosotros tenemos un ayudador llamado Espíritu Santo, que constantemente nos reporta el estado espiritual de nuestras almas y nuestras conciencias. A veces uno escucha: no, que yo no sabía que... Usted lo sabe, usted sabe cuando está hablando bien, usted sabe cuando está hablando mal. Yo no tengo que pararme en este púlpito a señalar a nadie, porque usted sabe, porque el Espíritu Santo nos convence de todo el pecado. Yo creo en la Biblia. En nuestra conciencia está encendido ese check engine espiritual. Y hermano, mientras vivamos sin intentar corregir nuestra condición, nos estamos deteriorando espiritualmente. Y si no actuamos y no funcionamos bien, corremos el riesgo de morir sin estar reconciliados con el Señor, como muy bien cantaba Aidalú en su himno. Los judíos celebran una fiesta religiosa llamada Yom Kippur. Es la más sagrada de todas sus fiestas. Y dicen ellos que es cuando más se acercan a Dios. Yom Kippur significa expiación.
o día de la expiación. Por espacio de 26 horas, ellos afligen sus almas, se abstienen de alimentos, no se bañan, no se aplican lociones o cremas, no se afeitan, tratan de estar descalzos, se abstienen inclusive de relaciones maritales y pasan el tiempo en la sinagoga clamando por el perdón de sus pecados, y todos los años celebran Yom Kippur. Pero hay un detalle: los judíos no reconocen a Jesús como Salvador de sus almas. Por tanto, tienen que celebrar ritos conducentes a clamar a Dios por perdón. Por eso es algo que a mí me da hasta mucha lástima. Hace algunos 15 años había por ahí movimientos de personas con filacterias y todo lo que se llama hebraica, es decir, elementos judíos, pensando que la religión judía, y al contrario, o sea, el cristiano no debe convertirse al judaísmo, sino que debe buscar a los judíos y por lo menos compartir la palabra de Dios, porque ellos todavía no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Ellos están esperando todavía al Mesías, y todos los años hacen este día de la expiación, se dan unos golpes de pecho, buscan el perdón de Dios. Yo les pregunto a ustedes que están aquí en esta mañana, ¿sabe usted que Jesús en la cruz del Calvario pagó por su pecado y por el mío? Es importante que sepamos eso. Ese pecado que nos asedia, ese pecado que no nos hace estar en paz. Nosotros no necesitamos 26 horas como los judíos para buscar el perdón de Dios. En un instante, si usted cree en la palabra de Dios, puede ser liberado de su sentido de culpa. No importa lo que usted haya hecho. No importa lo que usted haya hecho. Escuche lo que dice Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay excusa. No hay excusa. Pero hay un factor importante en todo este proceso del cual estoy hablando en esta mañana. Es un elemento que hizo posible que David fuera perdonado y fuera restaurado. Si usted tiene esa virtud que tuvo David, esa virtud que voy a mencionar, usted saldrá de aquí perdonado y restaurado, limpio como la nieve. Y esa virtud, ¿sabe cómo se llama? Esa virtud se llama humildad. Humildad. Porque no todas las personas la tienen. Humilde proviene de la palabra latina humus. El humus es la capa superficial que cubre la tierra. Entonces lo que humildad quiere decir es que usted se baja, se humilla al nivel de la tierra. Quienes son humildes ante Dios reciben el perdón. Quien no es humilde ante Dios no recibe perdón y vive una tormenta. Miren lo que dice el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo le invito a que inclinemos nuestras cabezas en este momento y que con humildad hagamos un inventario de nuestras vidas, que alumbremos con la luz de la palabra nuestros actos, como aquel señor con el flashlight alumbrando el avión, y que reconozcamos, mire, no le dé más vueltas a la gloria, reconozcamos que somos pecadores y pecadoras, y reconozcamos que constantemente hacemos lo malo, pero en Cristo nuestro Señor encontrar misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, dice la palabra. Isaías capítulo 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo
sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Él tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Él será amplio en perdonar. Dios no se goza con verlo condenado. Dios no se goza con verlo conflictuado. Dios lo quiere como un bebé limpiecito. Así que, hermanos y hermanas, les invito a que inclinando nuestros rostros, cerrando nuestros ojos, usted repita en su mente, en silencio, porque esto es un asunto entre usted y el Señor, más nadie tiene que enterarse. Pero haga conmigo esta oración. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia para conmigo. Gracias por darme la oportunidad de realizar mi vida. Yo reconozco que me faltan fuerzas. Reconozco que solo no puedo. Pero en ti yo encuentro perdón. Ese perdón que yo necesito solamente lo encuentro en ti. Y te confieso que son muchos mis pecados. Pero de todos ellos me puedes librar si lo confieso ante ti. Perdóname, Padre, por pecar contra ti. Perdóname, Padre, por el daño que he hecho a otros. Y por favor, dame tu mano y levántame. Yo creo en tu palabra. Y yo clamo a ti en esta mañana por restauración y perdón. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Quédese con esa bendición. Comience hoy mismo a orar, la oración. Comience hoy mismo a leer la palabra. Y usted verá cómo el Señor le va a conservar en perfecta paz. Que el Señor le bendiga por los años.